Es un barco muy grande y por la magnitud de su tamaño es que tarda en hundirse y por sobre todo tardan los tripulantes en darse cuenta de que se están hundiendo y por sobre todo tardan en darse cuenta del por qué lo están haciendo. Eso es básicamente hoy por hoy el socialismo democrático, la exconcertación. Aquellos que tuvieron durante mucho tiempo el poder del país, nadie podía hacerles frente. Si querías tener un espacio en la política, tenías que unirte o combatir y perder. Lo cierto es que la metáfora que di en este momento es una que me dijo un amigo mío para explicarme en su entender lo que estaba sucediendo durante mucho tiempo con el Partido Radical. Y por eso es que quiero exponer el Partido Radical como un método de análisis para poder explorar entonces lo que está sucediendo con el socialismo democrático. ¿Qué está sucediendo? Se acomodaron en el poder. Llegaron en base a un discurso, en base a un relato, tal como el Partido Radical. Hablamos de industrialización, hablamos de educación, hablamos de sindicatos, de administración pública. Con el Frente Popular, el Partido Radical lo logró. Y lo concretaron. Industrializaron al país, educaron al país, crearon la administración pública. Era un partido donde venían debates tan densos como por ejemplo el de MacIver con Letelier en 1901. Hablamos básicamente de que el Partido Radical era Chile. El Partido Radical en su momento construyó Chile y era la chilenidad en sí, al menos en cuanto a política. ¿Qué pasó? Se acomodaron. Y de pronto llegaron discursos mucho más álgidos. Llegó el discurso del Partido Socialista con el marxismo, llegó la democracia cristiana, eran más jóvenes, tenían ideas más renovadoras, cristianas por sobre todo, y de pronto fueron abordando el poder. Pero los radicales dijeron, no me importa. Nosotros seguimos siendo el Partido Radical, nos necesitan para gobernar. Si la democracia cristiana quiere gobernar, nos va a necesitar para poder hacer política, para poder lograr los acuerdos, para tener los votos en el Congreso. Si el partido de Allende quiere entonces también hacer política, quiere hacer su proyecto marxista, nos va a necesitar. Y así fue. Y pusieron al Partido Radical en el Ministerio de Minería y se nacionalizó el cobre, etcétera, etcétera. No necesitaban, decía el Partido Radical. Nosotros no podemos morir, no importa que no nos voten, no necesitan, nosotros somos la política misma. ¿Te parece conocido? Exacto. Lo mismo que está pasando en este momento con el partido de la PPD, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, que se creen que los necesitan. ¿Por qué? Porque claro, porque el gobierno de Boric resulta que no tenía experiencia en lo más mínimo dentro del Ejecutivo y tuvieron que llamar, obviamente, a estos señores que durante mucho tiempo habían intentado expulsar del poder político. Claro, ahora lo estaban llamando, ahora los necesitaban, ahora pusieron a Toá como ministra. Necesitaban a personas estadistas con experiencia, gente de realpolitik. Pero eso no va a ser por siempre así. El Partido Radical hoy en día es un partido que ya no se necesita, ya no tiene estadistas, ya no tiene nadie. Creo que tiene menos experiencia inclusive que los del Frente Amplio. El Partido Radical casi se disuelve, tuvo que fusionarse con el Partido Socialdemócrata. Hoy en día el Partido Radical son unos cuantos votos a los que se les dice, hey, ¿quieres ser parte del gobierno, tener algún puesto por ahí? Bueno, ponme tus votos. Y si no, no me interesa, tampoco merece mucha ayuda. Adiós. Y eso mismo va a pasar con la exconcertación y con el socialismo democrático. Es un problema que no se están dando cuenta, y es el problema discursivo del relato. Es la razón por la que Proboste quedó cuarta, tercera, frente a quién, frente a Boric, frente a Kast, personas sin realmente bases realistas. Hablando de lo que es la realpolitik, de la administración, de un programa bien hecho. El programa de Boric era un programa que dependía de una propuesta que después fue rechazada, que es la nueva constitución. El programa de Kast es un programa que no calzaba numéricamente ni de pies a cabeza. ¿Pero qué tenían? Tenían relato. Kast tiene relato, Boric tenía relato, que ahora se le fue a la mierda, obviamente, porque ahora entró al mundo de la realpolitik y comienza entonces uno a plasmarse, a moderarse, y es esa moderación que a la gente no le gusta. ¿O sí? Es lo que vamos a analizar ahora entonces con los candidatos que están llegando, como Winter, como Proboste, como Jara, como Toá y Mulet, que no sé qué hace allí. Hablemos de ello. Por una parte tenemos entonces a Mulet, a quien vamos a quitar de la conversación porque es básicamente la representación de lo que podría ser una izquierda conservadora. Está perfecto, a mí me encanta que hay una alternativa de izquierda conservadora. El problema está en que pareciera estar más cercano de la derecha, Evópoli, más que de la izquierda. Yo no sé qué hacen las primarias, creo que más allá del nombre de su partido no tiene nada más de izquierda. Por lo tanto, no pretendo hablar mucho de él, y no es un tema ideológico mío, sino que realmente no entiendo qué está haciendo allí, así, real. Por otra parte, entonces después tenemos a Jara, que se dice que está teniendo mayor votación. Mayor votación. Una comunista en Chile.
¿Cómo explicas eso, Nico? Con todo tu relato en el que dijiste que se cambia el relato. Es que el relato del comunismo siempre ha sido el mismo. No necesita adaptarse. Siempre es el mismo relato. Pero en realidad no es el relato comunista lo que está ganando, sino que los comunistas se dieron cuenta de algo que la concertación, el socialismo democrático no se ha dado cuenta. El personalismo. La gente no le gusta el comunismo, no votaría si es que tú le pones allí votar Partido Comunista, pero sí votaría por Jara. Ah, eso es distinto. Está el Partido Comunista generando a un candidato, no como los candidatos por lo general del socialismo democrático que se basan en sus partidos. No, esta es la candidata que inclusive se le puede desubyugar del Partido Comunista con tal de poder ganar. ¿Me explico? Y aquí tenemos un problema, porque tenemos a gente de derecha que va a ir a votar por Jara para que gane esta, porque si gana Jara tenemos que aceptarlo, muchachos, es evidente, es un triunfo de la derecha. No importa si sea con Matei, no importa si sea con Kast, con inclusive Kaiser. Si gana Jara, gana la derecha a la última elección. ¿Por qué digo esto? Porque el Partido Comunista va a seguir siendo comunista. No se van a desenmarcar, no se van a moderar. Y por más que uno pueda pensar que el Partido Comunista como tal es moderado, tenemos otros partidos como por ejemplo el Partido Comunista Acción Proletaria, por ejemplo, lo cierto es que el Partido Comunista es un partido con mucha disciplina, una disciplina envidiable. Pero ¿cuál es el problema? Que cualquier persona que haya trabajado con el Partido Comunista sabrá aceptarlo y decir que sí, y es las trabas que te pone la burocracia de su disciplina. Claro, es mucho más firme, un partido firme que no se deshace con el tiempo, como por ejemplo el PPD, el Radical, el Socialista, pero son esas mismas trabas por las cuales siguen existiendo y se mantienen tan fuertes las que después te ponen problemas al nivel de gobernar. Pasó con el Frente Popular, pasó en la Unidad Popular, pasó en la nueva mayoría con Bachelet, y es que siempre se ponen trabas y una burocracia excesiva con tal de poder entonces manejar el mismo sistema por parte de ellos como partido y no en alianza realmente, y entonces para llegar al poder. Y ese partido va a seguir siempre, va a seguir siendo siempre el Partido Comunista. La gente lo conoce y si no es por un tema entonces de realpolitik, es por un tema entonces de desinformación y dicen jamás quiero que gobierne el Partido Comunista en Chile. Nunca ha gobernado y hay un anticomunismo muy fuerte en Chile, no solamente en la derecha, sino que hasta en la centroizquierda, por las mismas razones que te he comentado. Y también porque hay mucha gente que ideológicamente quiere una centroizquierda, un estado de bienestar, pero no quiere un proyecto cercano, por ejemplo, a lo que tanto se habla cuando se pone a Jara en la prensa de Maduro. Que es una estupidez, es una caricatura, pero es una caricatura que sirve. Y sirve lo suficiente como para que gane la derecha y no gane la izquierda. Pasó en su momento como por ejemplo con Guiller. Guiller que era candidato del Partido Radical, imagínate, no había cosa más centrista. Faltaba que fuera también por la democracia cristiana y se le trató de comunista y tan solo con eso fue que ganó Piñera. Esa es la realidad de lo que sucede. Por tanto, Jara, por más que se esté presentando como una candidatura fuerte, que realmente también puede ser un plan, no sé, ponte tú del Frente Amplio, para que la gente se asuste y vaya a votar por alternativas más centristas, o un plan de Jara. Entrando en la psicosis colectiva de planes macabros detrás, prefiero centrarme en la discusión más seria. Y es el hecho de que es una candidata fuerte y lo es porque se está separando, porque no es que se esté separando del Partido Comunista, sino que el Partido Comunista se está manteniendo lejano a ella para que la gente la vea a ella como candidata única, porque entendió el relato, entendió que ahora son los personajes junto con sus relatos, no los partidos. La gente odia los partidos y ese es el punto. La gente cuando vota por Kaiser no vota por el Partido Libertario, vota por Kaiser. La gente cuando vota por Kast no vota por el Partido Republicano, vota por Kast. Vota por la gente que siga a Kast. Kast se muere, muere el Partido Republicano. No así con el PPD, que si muere toda el PPD sigue. Pero aún así es el paradigma de la diferencia entre un partido que tenga la capacidad para desenmarcar y generar un candidato sólido, o sea, una personalidad, y por otra parte el partido que es la plataforma. Y eso es lo que no se ha sabido conllevar dentro de la centroizquierda y por eso es que tenemos ahora estas primarias y tantos partidos. No somos incapaces de entender que necesitamos la personalidad y por detrás el PPD, o porque sigue existiendo el PPD de partido. Por otra parte, entonces tenemos después a Winter, que también tiene su problema. ¿Cuál es el problema de Winter? El problema de Winter es que está cometiendo los mismos errores que Boric. Boric en este momento ya es un tipo completamente mediado, ya es una persona que entendió cómo es el sistema de la política como tal, ya es una persona que sabe llevar consensos, que sabe llevar un Estado. ¿Por qué? Porque con 4 años de trabajo cualquiera se acostumbra a cómo poder hacerlo. Ya es una persona experimentada, ya está más cerca de ser un socialista, un PPD, que un FA. El problema de Winter es que sigue siendo muy FA. Y está bien, o sea,
todavía falta maduración, dirán algunos, pero es que no, ya fueron gobierno. No puedes seguir actuando como si fueras simple y llanamente un diputado sin la culpa ni tampoco la responsabilidad de un gobierno en tus manos. No puedes seguir hablando simplemente de ideología, culpando a la ex concerta, que son a los mismos a los cuales después vas a llamar cuando seas gobierno para que te solucionen los problemas. No puedes seguir tratando a ellos como el problema, ignorando entonces también todos los beneficios que trajo su gobierno, todas las cosas buenas, etcétera. Básicamente se comportan de la misma manera en la que se comportaban antes de ser gobierno. Y quiero creer que esa es una equivocación por parte de Winter y de su equipo, o quizás sea la manera en la que lo están llevando a cabo de manera a propósito para llegar al gobierno nuevamente, como alguna vez lo hicieron. El problema es que tienen que cambiar. Y ese es el problema de Winter en este momento, que es no se está tomando en serio nada. Hace poco el audio Bio Mucciati hablaba sobre cómo es que hizo un sketch con Espinosa, un humorista, con un nivel de humor que es, en síntesis, un humor muy juvenil, pero no juvenil, sino que juvenil autista, así como que muy de nicho. Y así no se llega a votos, porque la gente que es la gente común no entendió ese video, no entendió ese humor, no entendía nada. No sirve de campaña. Ni tampoco llega a los más jóvenes porque tan solo da cringe. Como dirían los jóvenes, ¿viste? Ah, soy joven. Entonces tenemos a Jara, que por una parte si puede ganar las primarias estas de la izquierda, pero significaría perder después en segunda, porque obviamente en Chile la gente es más anticomunista que antiderechista. Con eso te lo digo todo. Pero también existe el antiderechismo, por eso que Kast tampoco gana. Son los extremos básicamente, por más que se intenten mediar y que se intenten polarizar dentro de un estándar mucho más centrista. Después tenemos entonces a Toa, quien comencé desde el principio del video explicando cuál es su conflicto, la personalidad, que para ella votar por ella es votar por el PPD. Pero ¿qué es el PPD? ¿Qué es el radicalismo? Los únicos que siguen siendo consecuentes simple y llanamente porque el nombre así lo demuestra de manera evidente es el Partido Socialista, porque son socialistas, pero aún así muchas personas no entienden cómo es esto del estado de bienestar y qué tan socialistas son. Hablamos del socialismo de Allende, hablamos del socialismo de Bachelet, de cuál socialismo, etcétera. Discusiones que realmente hay que tener, que no se han tenido, y por eso es que no se han formado relatos, y por eso es que ahora cuando escuchas tú a Toa por ahí te dice, no, no hay que cortar relaciones con Israel, y tú te piensas y te plasmas y dices, ¿será que está a favor de Israel? ¿O será que simplemente quiere hacerlo de una manera real política para no ir cortando relaciones con todos, como lo explicó, que no cortaba relaciones tampoco con Venezuela ni con Rusia, etcétera? Lo cual es válido. Pero ¿cuál es su ideología? ¿Qué es en lo que piensa? Hace poco en la entrevista con Muchati decía, no, es que yo tengo trabajo y la gente sabe cómo trabajo y sabe por dónde me muevo, sí, pero la gente no sabe lo que piensas. Ese es el problema. ¿En qué piensa el PPD? ¿Qué tan cerca está de la izquierda? ¿Qué tan cerca está de la derecha? ¿Cuál es su relato? No solamente un programa de gobierno de vamos a hacer esto. A mí no me importa, porque la mayoría de esas cosas no se van a hacer. Yo quiero saber en qué piensan. ¿Estarías dispuesta a meterte en un conflicto internacional? Kaiser sí, por ejemplo, para defender a Israel. Pero ¿y tú? ¿Lo estarías? O sea, ¿cuál es el discurso, el relato? Cuando hablamos, por ejemplo, de Winter, a pesar de que siga cometiendo el mismo error de ser todavía inmaduro dentro de la política estadista, todavía eso le sirve aún para que la gente comprenda en qué es lo que piensa. Cuando hablamos de dejar a las personas, a pesar de que vean una cierta distancia con el Partido Comunista cuando se vea la candidata, todavía saben que es comunista y que piensa en comunismo, no al nivel de Artes, que quiere generar un soviet en Chile, pero sí reconoce que es comunista, que está por el pueblo, el proletariado, bla, bla, bla. Reconoce eso. Pero el PPD, el TOA, ¿de qué hablan? ¿En qué piensan? ¿En qué creen? No, no deberían haber desaparecido cuando se volvió la democracia. Ese tipo de cosas la gente las dice. Y todos entendemos que es una cuestión muy larga, etcétera, pero es que es por eso que se genera un relato, es por eso que se contrata gente para que pueda sintetizarlo, es por eso que existen los partidos, los candidatos, es por eso que existen las elecciones. Así que, bueno, cada candidato tiene sus conflictos, obviamente internos. Si me preguntan a mí, yo honestamente voy a votar por Toa, simple y llanamente, porque, bueno, Independiente iba a votar sí o sí por alguien de izquierda, centro izquierda, estaba básicamente navegando entre Winter y Toa, pero voy a votar por Toa para darle una lección a los chicos del Frente Amplio para que entiendan que se puede tener el poder y se puede perder y que no hay que actuar de manera inmadura una vez cuando se concentra entonces el poder y es responsable de una nación. Aunque me gustan mucho las ideas de Winter y creo que es una persona lo suficientemente lúcida, considero que es arriesgado tener que nuevamente enseñarles de cero, como se hizo con el gobierno de Boric. Muchísimas gracias, si te gustó el video nos vemos en la próxima y eso es mi conclusión.